¿Y si el nudo que sientes en tu vientre no fuera solo físico, sino el reflejo del miedo y la presión que cargas cada día? El síndrome de intestino irritable no siempre nace de lo que comes, sino de lo que callas, de lo que intentas controlar y del temor constante a fallar. Hoy descubrirás por qué tu cuerpo se retuerce para mostrarte lo que tu mente se niega a soltar. El intestino es más que un órgano digestivo. En él habita una red inmensa de neuronas conocida como el segundo cerebro. Allí se produce más del 90% de la serotonina del cuerpo, el neurotransmisor del bienestar. Por eso no es casualidad que las personas que viven en estado constante de estrés, miedo y perfeccionismo desarrollen lo que la medicina llama síndrome de intestino irritable, SII. Pero lo que la ciencia describe como un trastorno funcional, el lenguaje del cuerpo lo revela como un grito simbólico. Te estás retorciendo por dentro porque quieres controlar lo que la vida no te deja controlar. Imagina a alguien que vive revisando cada detalle de su día, lo que dijo, lo que hizo, lo que otros pensarán. Cada error es intolerable, cada imperfección se convierte en amenaza. Este exceso de vigilancia mental crea un campo de tensión en el abdomen, como si los intestinos se apretaran en un puño invisible. El perfeccionista no digiere la incertidumbre. Necesita que todo esté en orden, y cuando no lo logra, su cuerpo responde con espasmos, dolor y retorcijones. Cristina Cairo explica que el intestino refleja nuestra relación con el fluir de la vida. Cuando está rígido, inflamado y lleno de espasmos, significa que la persona también está rígida por dentro, incapaz de soltar el control. Liz Bourbeau añade que detrás de cada síntoma intestinal suele esconderse el miedo. Miedo al futuro, miedo a equivocarse, miedo a no estar a la altura. El cuerpo convierte ese miedo en un nudo que literalmente se aprieta en las entrañas. No se trata solo de biología. Sí, el estrés activa el sistema nervioso simpático, aumenta la inflamación y altera la flora intestinal. Pero lo que enciende esa respuesta fisiológica es una emoción mucho más antigua, la incapacidad de confiar en el flujo de la vida. Cada vez que intentas prever todo, controlar cada resultado, vigilar cada paso, tus intestinos se convierten en el escenario del caos que quieres evitar. El dolor, la diarrea, el estreñimiento, la inflamación que acompañan al intestino irritable son símbolos del vaivén emocional. Cuando reprimes lo que sientes, tu cuerpo busca salida. A veces todo se suelta de golpe, diarrea. A veces nada se mueve, estreñimiento. Es el reflejo exacto de tu forma de manejar la vida. O explotas o te bloqueas. Y si lo miras con honestidad, no es el intestino el que está enfermo, es tu manera de relacionarte con tus miedos. Ese nudo interno es un espejo que te muestra hasta qué punto intentas ser perfecto, cuánto te aterra equivocarte, y cómo esa batalla silenciosa acaba desgarrando tu interior. El cuerpo nunca miente. Cuando los intestinos se retuercen, están dibujando con dolor una verdad que no quieres aceptar. No puedes controlar todo, y el precio de intentarlo es que tu propia alma termina atrapada en un nudo invisible. Detrás de cada espasmo intestinal hay una emoción escondida. Muchas veces no es la comida la que desencadena la crisis, sino la preocupación constante que te acompaña en silencio. El intestino irritable es la traducción corporal de ese diálogo interno lleno de exigencias. No puedo equivocarme, no puedo fallar, no puedo perder el control. Piensa en cómo vives tus días. ¿Te sorprendes apretando la mandíbula cuando algo no sale como quieres? ¿Notas que tu estómago se contrae cuando alguien te juzga o cuando no alcanzas tus propias expectativas? Es el mismo patrón que se traslada a tus intestinos. Ellos se convierten en la pantalla donde tu cuerpo proyecta el miedo
que tu mente no logra resolver. La ciencia lo llama hiperactividad del eje intestino-cerebro. Cuando vives en estrés crónico, tu sistema nervioso manda señales de alerta constantes a tu abdomen. Es como si cada pensamiento negativo apretara aún más ese nudo interno, y aunque cambies tu dieta o tomes medicación, el ciclo vuelve, porque el verdadero origen no está en lo que comes, sino en lo que temes. Lisa Bourbeau señala que quienes sufren de colon irritable suelen tener una relación conflictiva con la espontaneidad. Necesitan tenerlo todo bajo control, y la vida, que es impredecible, se convierte en una amenaza constante. Ese miedo los paraliza o los hace reaccionar con excesiva rigidez. El cuerpo, al no poder sostener tanta tensión, se retuerce en su lugar más vulnerable: los intestinos. El perfeccionismo alimenta este ciclo. Cuando vives exigiéndote todo el tiempo ser impecable, sin margen para el error, tu interior paga el precio. El intestino irritable se convierte en un recordatorio doloroso de que nadie puede vivir apretando tanto sus emociones sin consecuencias. La diarrea es la metáfora de la urgencia. Suéltalo ya. El estreñimiento es la metáfora del miedo. No quiero soltar nada porque puede doler, y si lo piensas bien, ¿cuánto de lo que hoy te enferma viene de palabras que nunca dijiste, decisiones que pospusiste o miedos que dejaste crecer dentro de ti? El cuerpo se cansa de sostener lo que la mente calla, y por eso los síntomas aparecen. Si hasta aquí este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios la palabra miedo. Esa simple acción puede ser el primer paso para reconocer lo que tu cuerpo está intentando mostrarte, porque tu intestino no está luchando contra la comida, está luchando contra el silencio de tu alma. El intestino irritable no surge de la nada. Es la consecuencia de años de tensión interna, de una lucha silenciosa por controlar lo incontrolable. En la superficie parece un problema médico: inflamación, gases, dolor, estreñimiento o diarrea. Pero en lo profundo es un reflejo de cómo vives tu vida. El perfeccionista teme al desorden y por eso intenta vigilar cada detalle. No tolera el error, y esa intolerancia lo lleva a exigirse hasta el límite. Lo que no percibe es que su propio cuerpo se convierte en la víctima de esa rigidez. El intestino, que debería fluir con naturalidad, se contrae como si quisiera seguir la disciplina de la mente. En lugar de flexibilidad, se impone la rigidez. En lugar de confianza, el miedo. Cristina Cairo explica que el intestino es un espejo de cómo asimilamos las experiencias de la vida. Cuando está rígido, inflamado y sensible, significa que la persona también está rígida y vulnerable por dentro. Cada emoción reprimida se transforma en un espasmo. Cada miedo escondido se convierte en una contracción. No es casualidad que quienes sufren de colon irritable suelan describirse como personas que no pueden relajarse. Este síndrome también revela la obsesión por anticipar el futuro. El miedo constante a lo que puede pasar provoca que el cuerpo viva en estado de alerta. El intestino, en vez de trabajar en calma, recibe la orden de contraerse una y otra vez. Así como la mente no se detiene, el cuerpo tampoco. El resultado es un aparato digestivo agotado, inflamado y sin equilibrio. Y si lo miramos simbólicamente, el intestino irritable es la manera que tiene la vida de mostrarte que tu obsesión por el control te está destruyendo. El cuerpo te dice: si no aprendes a confiar, yo mismo te voy a obligar a parar. Por eso los síntomas aparecen en los momentos de mayor tensión emocional. Un examen, una discusión, un cambio inesperado. Es como si el organismo quisiera recordarte que no puedes controlar todo y que la rigidez solo multiplica el dolor.
En términos emocionales, el nudo en el intestino es también un nudo en la confianza. No confías en el proceso de la vida y por eso intentas dirigirlo todo. Pero el cuerpo sabe que ese camino es insostenible. Al retorcerse, los intestinos te gritan que ha llegado la hora de soltar, de permitirte la imperfección, de entender que el control absoluto es una ilusión que solo genera sufrimiento. El intestino irritable es un profesor severo pero sabio. Enseña que la flexibilidad no es debilidad, sino salud. Que aceptar la incertidumbre no es rendirse, sino confiar. Y que el verdadero orden no se logra a base de tensión, sino de fluidez interior. El intestino irritable es un espejo que refleja el miedo más profundo, el miedo a no poder con la vida. Cada retorcijón es un símbolo de inseguridad, cada espasmo una huella del temor a lo que puede venir. No es casualidad que los síntomas aparezcan en los momentos de cambio, incertidumbre o presión. El cuerpo aprovecha esos instantes para gritar lo que la mente ha intentado ocultar durante demasiado tiempo. En la tradición de la psicosomática, el intestino representa nuestra capacidad de procesar las experiencias. Cuando esa función se bloquea, no es solo por lo que comemos, sino por lo que sentimos. El miedo es una emoción que paraliza y que cuando no se reconoce, se instala en lo más profundo de nuestro cuerpo. Así como el corazón late más rápido con la ansiedad, el intestino se contrae con el temor. Ambos sistemas hablan al mismo tiempo, revelando que la mente nunca está separada del cuerpo. Imagina a una persona que vive posponiendo decisiones importantes por miedo a equivocarse. Mientras tanto, en su interior, las emociones no expresadas se acumulan. El cuerpo se convierte en el escenario de la batalla entre el deseo de avanzar y el temor a fallar. El resultado es un intestino que no fluye, que se retuerce como si quisiera escapar de una presión invisible. Liz Bourbeau explica que el colon irritable aparece en quienes no se permiten expresar su vulnerabilidad. Prefieren mostrarse fuertes, seguros, controlados, aunque por dentro se sientan inseguros y atemorizados. Esa máscara externa choca con la realidad interna y el intestino se transforma en la válvula de escape de esa contradicción. Desde la perspectiva espiritual, el miedo no enfrentado es una energía estancada. Cuando no lo reconoces, busca caminos para manifestarse, y los síntomas físicos son uno de ellos. El intestino irritable se convierte entonces en un mapa vivo que señala las zonas de tu vida donde el temor gobierna en silencio. No es coincidencia que muchos describan su dolor como un nudo o una torcedura interna. El lenguaje popular ya revela la verdad que la ciencia confirma. El cuerpo habla el idioma de las emociones. Cada cólico es un mensaje, cada inflamación un recordatorio. El miedo que callas es el miedo que tu intestino traduce en retorcijones. El camino hacia la sanación comienza cuando aceptas mirar de frente ese miedo, no para eliminarlo a la fuerza, sino para comprender lo que intenta proteger. El cuerpo no es tu enemigo. Al contraerse, busca evitar un dolor mayor, aunque en el proceso te cause sufrimiento físico. Cuando logras descifrar esa dinámica, el síntoma deja de ser un castigo y se convierte en una señal para crecer. El intestino, irritable en su crudeza, es un maestro que te invita a reconciliarte con tu miedo, porque al enfrentarlo no solo liberas a tu mente, también devuelves a tu cuerpo la paz que ha perdido. El intestino irritable parece, a primera vista, un enemigo. Dolor, inflamación, cambios bruscos, vergüenza social, limitaciones en la vida diaria. Pero si lo observas desde la perspectiva del lenguaje del cuerpo, deja de ser un castigo y se convierte en un mensaje profundo. El cuerpo
nunca busca dañarte, busca salvarte. Cada síntoma es un código que apunta hacia la raíz emocional que todavía no has querido mirar. El nudo en tus entrañas no se deshace solo con medicamentos o dietas, aunque ambos puedan dar alivio temporal. Ese nudo está tejido con hilos invisibles, la exigencia constante de ser perfecto, el miedo a perder el control, la angustia de fallar, la costumbre de callar lo que sientes. Mientras esos hilos no se reconozcan, el intestino seguirá recordándote con dolor lo que la mente intenta ignorar. Sanar, entonces, no significa solo cambiar lo que comes, sino también lo que piensas y sientes. Significa darte permiso para ser humano, aceptar la imperfección, reconocer la vulnerabilidad, aprender a soltar lo que no depende de ti. El intestino enfermo te dice que ya no puedes seguir viviendo en tensión. Te obliga a detenerte, a revisar, a transformar. En términos simbólicos, cada espasmo es una invitación a soltar. Cada retorcijón es un llamado a confiar. Tu cuerpo pide que dejes de vivir atrapado en el control y empieces a permitirte fluir con la vida. El intestino, al sanar, se convierte en el reflejo de una mente que aprendió a confiar en el proceso, en un alma que ya no necesita apretarse por miedo a lo desconocido. Cristina Cairo enseña que todo órgano tiene un mensaje espiritual. El del intestino irritable es claro: la vida no se controla, se vive. Y mientras no aprendas a fluir, tu cuerpo se encargará de recordártelo con cada síntoma. Sanar no es rápido ni lineal, pero empieza con un paso sencillo: escuchar. Escuchar lo que tu cuerpo dice, lo que tus miedos ocultan, lo que tu alma necesita liberar. El intestino irritable no es tu enemigo, es tu espejo más sincero. Si este mensaje resonó en ti, escribe en los comentarios la palabra libertad, porque el primer paso para deshacer tu nudo interno es reconocer que mereces soltar, mereces confiar y mereces vivir en paz. Tu cuerpo ya te habló, ahora es tu turno de responder.